días, hermanos. Buenos días, Dios les bendiga. Estaba observando cómo me toca estar al frente, digo atrás, perdón, recibiendo a todos los presentes. Me di cuenta que muchos hoy decidieron por la ropa típica, ¿verdad? Bordados, muy vistosos. Estaba leyendo que en el gobierno del estado, me parece que cada miércoles ahora están obligados a usar ropa típica, ¿verdad? Todos los empleados de gobierno al tratar de como de dar a evidenciar o a conocer que pues que Oaxaca es un estado, bueno, es una región especial, ¿no? Así lo entiendo. Pero en la iglesia no vamos a hacer eso. ¿O qué le parece cada primer domingo de mes, no? O digo último, ¿no? Porque es último hoy. Cada último domingo todos con ropa típica. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios que hoy estamos terminando. Concluimos esta pequeña serie de enseñanza que comenzamos hablando sobre nuestra ciudadanía celestial. Ya son 4 enseñanzas con esta que nos hablan de nuestra identidad. Primero hablamos de nuestra identidad. Tenemos un país que se llama el cielo. Tenemos una entrada libre gracias a la obra del Señor Jesucristo. Nuestro pasaporte al cielo tiene visa. Esa visa es la sangre de Cristo derramada en nuestros corazones. El sello de nuestra ciudadanía es el Espíritu Santo. El hermano Sil estuvo enseñándonos acerca de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. También hemos hablado de algunos deberes como ciudadanos celestiales, pero aquí en la tierra. Mientras estamos aquí, hay varios hermanos que no están hoy porque fueron a cumplir con un deber ciudadano. Otros fueron, pero ya están aquí, gracias a Dios. Pero sí, la colaboración en nuestra comunidad, en donde quiera que sea, así debe ser, ¿verdad? Yo deliberadamente no he ido porque después el tiempo no me alcanza, pero pues allá estamos tratando de estar al corriente en todo lo que se refiere, ¿no? a nuestra colaboración, a nuestra participación, y eso es muy bueno también. Hoy, hermanos, vamos a ver el último estudio en esta serie, y el tema de hoy es los 3 grandes desafíos de un ciudadano celestial. Los 3 grandes desafíos de un ciudadano celestial mientras esté aquí en la tierra, mientras vive en la tierra. Y la lectura que tuvimos hoy está en la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2. Ese capítulo 2 es un capítulo casi completo en cuanto a la enseñanza de cómo los creyentes tenemos que conducirnos en este mundo. Ahí habla a los hombres, habla a las mujeres y habla a los jóvenes. Es un capítulo muy bonito porque le habla a esos 3 niveles en 3 maneras, ¿no? De los grandes grupos de la sociedad: los hombres, las mujeres y los jóvenes. Y también de paso habla para el matrimonio, pero ahorita vamos a ir para allá. A los niños no, porque hasta el tiempo en el que Pablo escribe esta carta, se entiende en la cultura judía todavía, incluso en otras culturas, los niños son un grupo, o son una clase de personas que se encuentran siempre bajo el control, bajo el dominio, bajo la autoridad de sus padres. Hoy
tal vez en nuestro tiempo es muy diferente. Hay niños que ya no se sujetan a los padres, niños que ya se miran como independientes, pero en el tiempo apostólico no. Los niños siempre estaban bajo la supervisión, bajo la autoridad de sus padres. Los padres, y si no estaban los padres, había una persona que se llama el ayo o el guía, una persona que está a cargo de ellos en alguna forma. Vamos a ponernos de pie un momento, vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y vamos a ver la palabra. Padre, te doy gracias en este día que tú nos das la oportunidad de tener el tiempo para tu palabra. Después de una semana de mucha intensidad en el trabajo o en la escuela, donde nos desenvolvemos en cada lugar que nos corresponde, pero hoy de una manera intencional dejamos este tiempo para rendirte el culto a ti, y dentro de este tiempo de culto también reservamos ese tiempo especial para tu palabra. Señor, habla tú a nuestras vidas para cualquier necesidad o cualquier deficiencia en nuestra conducta, tal vez hablando también para hacernos entender de tus bondades, para que aflore en nosotros el agradecimiento, para que seamos sobrios, prudentes, sabios y sencillos también. Señor, que tu palabra este día sea como esa agua fresca que riega el campo, que riega las plantas, que hace brotar, que hace crecer el alimento, las flores, que adorna tu creación. Así también que tu palabra hoy adorne la vida en Cristo que nosotros vivimos. Padre, quiero pedirte que lleves fuera de nosotros en ese momento toda preocupación, todo afán, algún pensamiento por las cosas difíciles de la vida, algún obstáculo allá en nuestra mente, algún impedimento para poder absorber completamente de tu palabra. Señor, quiero pedir que lo pongas aparte en este momento y nos des la paz, nos des la confianza, nos des la seguridad completa de que lo que escuchamos es tu palabra, la instrucción, la doctrina que tú nos dejaste. Gracias, Padre. Queremos siempre ser agradables delante de ti. Así, Padre, que sea a través de la transformación de nuestras mentes. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor, tomen su asiento. Hablemos hoy entonces de 3 grandes desafíos para un ciudadano celestial. Ya hemos hablado que mientras estamos en la tierra somos peregrinos y extranjeros. Ya hemos dicho que este mundo no nos pertenece. Ya hemos dicho que nosotros no pertenecemos a este mundo. Por creación sí pertenecemos y somos, pero ya como herencia, como el lugar de nuestro destino final, la tierra no es algo que nosotros estamos deseando. Nosotros estamos deseando estar en la presencia de Dios. ¿O alguien de aquí no desea estar en la presencia de Dios? ¿Verdad que sí deseamos eso? El salmista lo dijo, ¿verdad? Dijo, y fuera de ti, dijo al Señor, nada deseo en la tierra. Primer desafío del que vamos a hablar en este día. El primer desafío al que se enfrenta un ciudadano celestial en esta tierra es a vivir en santidad en medio de una generación maligna y
perversa. A ir en contra de la corriente de este mundo. El apóstol Pablo escribió de esta manera a los hermanos de Filipos. Podemos buscar este texto que nos habla de la apreciación, que nos habla de la manera como el apóstol Pablo veía a este mundo, a esta generación en la que nosotros vivimos. Allá en Filipenses 2, versículo número 15 y 16. Miren lo que dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y yo quisiera que nosotros pudiéramos captar toda la grandeza, la complejidad incluso de este pensamiento. El Señor está hablando a los hermanos de Filipos. ¿Recuerdan algo importante que hablamos sobre la iglesia de Filipos hace 4 semanas? ¿Recuerdan algo importante que vimos acerca de Filipos? Dijimos que Filipos era una colonia romana y que ellos como romanos podían sentirse como se sentían todos los romanos. Los romanos eran los amos, los dueños, eran los gobernadores del mundo. El imperio en ese momento era Roma. Así que cualquiera que fuera romano podía sentirse humano, pero tal vez superhumano o sobrehumano, porque el ser romano le daba en latín se dice un estatus, ¿no? Se le daba esa categoría de un ciudadano de primer orden, si lo podemos llamar así, por ser romano. Pero miren qué dice Pablo a los hermanos de Filipos: ustedes con todo y que sean romanos, pero ahora son hijos de Dios. Ahora ustedes no tienen que resplandecer en el mundo como romanos. Tienen que resplandecer en el mundo como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Por eso decimos que el primer desafío de un ciudadano celestial en esta tierra es una vida santa en medio de una generación maligna y perversa. La pregunta es ahora, ¿cómo puedo yo llegar a ser santo? ¿Cómo llego a ser santo en este mundo pecador, en este mundo de tinieblas, en este mundo maligno y perverso? ¿Cómo puedo yo llegar a ser santo? Porque estamos hablando que somos creyentes. Ya no puedes decir, tengo que aceptar a Jesucristo, porque ya eres creyente. Ya no puedes decir, tengo que pedir que el Espíritu Santo esté en mí, porque ya tienes el Espíritu Santo. Bueno, el apóstol también va a decir una palabra, ahorita la vamos a ver, pero miren, la respuesta está en el versículo 16. Ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo practicar la santidad en medio de una generación maligna y perversa? ¿Cuál es la respuesta? Asidos de la palabra de vida. ¿Y qué significa esa palabra asidos? ¿Qué significa? Aferrados.
aferrados. Hagan de cuenta que, no sé si les ha tocado estar en un lugar donde hace mucho viento, de repente, y sienten que el viento los... Bueno, cuando viajamos en el autobús, cuando viajamos en el metro, que uno tiene que ir fuertemente agarrado del tubo o del travesaño donde nos toque, ¿verdad? O del asiento que está enfrente, está uno bien agarrado porque puede ser que la velocidad nos llegue a tumbar la inercia, o incluso cuando el vagón, cuando el autobús, cuando frena así de improviso, uno siente que la inercia lo lleva. Bueno, es una idea que yo puedo dar para decir que en este mundo que es un vaivén de pensamientos, de ideas, hay un vaivén de corrientes filosóficas y que nos llevan de pronto a querer acomodarnos, a querer imitar, a querer hacer lo mismo que hace el mundo. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Asidos de la palabra de vida. Es decir, fuertemente. Bueno, eso no quiere decir que debes apretar tu Biblia con una fuerza descomunal. Lo que quiere decir es que nuestra vida debe estar arraigada en la palabra de Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es esto. Anoche tuvimos nuestra reunión de varones. Hicimos 3 rondas de versículos bíblicos. Ya el hermano Chiro nos puso la dinámica. 3 rondas de versículos bíblicos. Y dijo Checo, pero que no sea Juan 3:16, porque ese siempre sale. Hermanos, en la medida que conozcamos la palabra del Señor, en esa medida podemos responder al pecado. Fíjense que la única vez que escuchamos en la palabra, o la única vez que leemos en la palabra que un ángel reprendió al diablo es en el libro de Judas, ¿no? Que dijo Jehová. Hermanos, ¿cuál es la manera en que nosotros podemos reprender al enemigo? ¿Cómo podemos reprender al enemigo de Dios cuando viene a atacarnos? ¿De qué manera? Con la palabra de Dios. Pero miren, si el enemigo viene, no tiene, permíteme, déjame buscar. Por aquí decía, ¿no? Por aquí algo. Hermano, en lo que hacemos eso, el enemigo ya te devoró. En lo que buscas tu versículo, el enemigo ya pasó por ti 3, 4 veces. Hermano, incluso para las decisiones de la vida, yo les aseguro, y por mi experiencia se los digo, que muchos de ustedes se arrepienten de muchas decisiones que tomaron y las tomaron o las hicieron sin tomar en cuenta la palabra de Dios, sin consultar con el Señor. Por eso el gran desafío, el primer desafío, vivir en santidad en medio de una generación. Hermanos, ya está escrito que la generación en la que vivimos es así. ¿Y eso va a cambiar? Va de mal en peor. Está escrito, irá de mal en peor. El ciudadano celestial necesita arraigarse profundamente en la palabra de vida, dice el apóstol Pablo. Pero miren lo que dice él, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, cuando lleguemos al cielo y podamos ver al apóstol Pablo allá en el cielo, y él nos va a decir si el trabajo fue en vano o no fue en vano. Nosotros mismos podemos pensar eso. Hermanos, el mundo, la vida es injusta en la tierra.
Isaías 5:20 tiene algo que decirnos de esta generación. Isaías 5:20. Recuerdo cuando la primera vez que leí este texto, hace muchos años, me quedé asombrado, porque dice que hay tipos de personas, ¿no? ¿Cómo dice? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Entonces, ¿cómo en medio de una generación así, en medio de una generación injusta, maligna, perversa, cómo va adelante el creyente con este desafío? ¿De qué manera? Ha sido de la palabra de vida. Ha sido de la palabra de vida. Hermanos, cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto y el Señor tenía un plan para alimentarlos. Tenía un plan para alimentarlos. Y el Señor les dio a comer maná ¿por cuántos años? 40 años. Porque el Señor sabía lo que su pueblo necesitaba. Para nosotros el maná es la palabra de Dios. Es el alimento. ¿Cada cuándo tenemos que recolectarlo? ¿Cada cuándo? Todas las mañanas. Ese es un ejemplo muy bonito. Todas las mañanas. Y si tú dices, yo voy a leer el lunes todos mis capítulos de la semana. No, porque no es el efecto fresco. El Señor dijo, vas a salir todos los días. El único día que vas a recoger doble es el día viernes o el día sexto, para que en el séptimo no tomes nada. Bueno, entonces, ¿cuál es el primer desafío? Vivir en santidad en medio de un mundo maligno y perverso. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Miren, el Señor estaba animando a Jeremías, su profeta. ¿En dónde vivía Jeremías? ¿Cómo era la generación en la que Jeremías vivía? Era una generación maligna y perversa. Saben, hermanos, que nosotros tenemos una idea, los mayores, y aquí hay personas más mayores que yo y hay menores que yo también. Pero ¿saben cuál es nuestra idea como personas mayores hacia los menores? Muchas veces le decimos, los tiempos de ahora son difíciles, antes no eran así. Antes como que la gente era más buena. Antes como que había más respeto, y eso es verdad, no digo que no es verdad. Pero ¿desde cuándo nuestra generación es maligna y perversa? ¿Desde cuándo? Y el hecho de que nosotros pensemos que antes era un poco mejor, ese es un signo de que las cosas van empeorando. Van de mal en peor. Jeremías ya vivía en esa generación. Hermano, el desafío a ser santo en medio de una generación maligna y perversa está aquí escrito también. Jeremías 15, 19. Dijo el Señor: por tanto, si te convirtieres, yo te restauraré
y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de vil, serás como mi boca. ¿Y qué dice al final? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes cuál es la prueba más grande de que andas en santidad? ¿Cuál es la prueba más grande de tu santidad? No es como cantas, no es como adoras. ¿Cuál es la prueba más grande de tu santidad? Cuando otros se convierten. Cuando tú no te conviertes a ellos, sino que ellos se convierten. Pero ¿qué es lo más común? ¿Qué es lo más común? Creyentes viviendo igual que los incrédulos. Porque alguien dice, no, pues que son mayoría. Es que no se puede. Es que es difícil. Pero una de las pruebas más grandes de que tú vives en santidad es cuando los incrédulos se convierten. Tengo algunos ejemplos que les podría mencionar. Y fíjense que hay una versión que es la versión de Dios para todos. Este versículo dice así, se lo voy a leer, dice: entonces esto dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Escuchen, si dejas de hablar bobadas y dices lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Entonces, esto tiene que ver con lo que pensamos y con lo que decimos como hijos de Dios. ¿Cómo son tus pensamientos como hijo de Dios? ¿Se han transformado tus pensamientos? ¿Se ha transformado tu corazón? Porque recuerden que es del corazón de donde habla la boca. La fuente de lo que va a salir de nuestra boca es el corazón. Y de veras, hermanos, cuando ustedes dicen una palabra, solamente en el calor de algún conflicto, de alguna discusión, o cuando sienten una emoción, una contrariedad, lo primero que sale de su boca es lo que ya estaba en el corazón. Lo primero, la primera palabra que sale en un momento de crisis, ¿salió de dónde? Salió del corazón. Sale del corazón, porque allí estaba arraigada. Primera de Pedro, capítulo 4, dice algo muy importante para nosotros también. Primera de Pedro, capítulo 4, donde habla acerca de nuestra vida en Cristo. Dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan o maltratan. Hermanos, la generación que está a nuestro alrededor quisiera vernos correr como ellos, quisiera vernos andar como ellos. Y no porque nos camen, no porque nos quieran. Sí nos quieren, pero perjudicar. Sí nos quieren, pero nos quieren ver afectados. Hermano,
Te digo una cosa, hay mucha gente que está molesta porque tú eres feliz. Que no le cabe el hecho de que tú tengas paz, tranquilidad, pero por causa de Cristo. O que no se explican cuál es la razón. Por eso también el apóstol Pedro nos dice que estemos siempre preparados. ¿Para qué? Para dar razón. Para que demos razón de la fe que hay en nosotros. Y esa es una de las maneras o las formas de vivir en la santidad. Me gustaría leer más de esto, un poquito más. Rápidamente, ¿quién es un buen ejemplo de un ciudadano celestial en un lugar o en una tierra, en una generación maligna y perversa? Piensen de todos los héroes de la fe, los grandes hombres de Dios, ¿a quién dirían ustedes? Yo pienso que este es el mejor exponente de un ciudadano celestial en medio de una generación maligna y perversa. ¿Quién sería para ustedes? Amén, ellos sean suficientes, ¿no? Sí, y tiene razón, y tienen razón los demás que dijeron que es Daniel. Daniel 1:8 es un texto que alguien sabe de memoria aquí. ¿Qué dice? Vamos a ver quién sabe ese texto, porque ese texto es fundamental para una vida de santidad en nosotros. Daniel 1:8, ¿qué dice? Amén. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con la porción del vino que él bebía. ¿Qué hizo Daniel? Dijo él, yo no voy a contaminarme. Es verdad que somos minoría. De los príncipes, de lo que habla Daniel 1 acerca de los príncipes que vinieron para vivir en el palacio del rey de Nabucodonosor allá en Babilonia, eran 4 jóvenes de los que se habla. Y yo pienso y yo creo, así lo creo, que nada más habla de los 4 porque los 4 eran los únicos que de verdad guardaron su integridad. Porque hubo muchos, trajeron muchos príncipes de allá de Judá. Eran bastantes, pero ¿por qué la Biblia solamente nos habla de 4? Porque entendemos que solamente esos 4 fueron los que preservaron su santidad delante del Señor y que se atrevieron a dar testimonio ante el emperador, ante el rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él dijo, aunque somos minoría, aunque no estamos en nuestra tierra, aunque somos extranjeros, pero decidimos que no nos vamos a contaminar. Ya sabemos la historia. Mientras el rey se comía sus tortas de jamón, Daniel, ¿qué hacía? Le daban su torta de jamón a Daniel, le sacaba el jamón, le sacaba el quesillo, le sacaba el pan, le quitaba la mayonesa, se quedaba solamente con la lechuga. Porque dijo que iba a comer legumbres. Las tortas de Daniel eran de lechuga, rellenas de lechuga. Y su bebida no era vino, era agua de lechuga, seguramente. Agua pura, ¿no? Él tomaba agua pura. Nada de coca. Entonces, pero miren, hermanos, miren, si nosotros colocamos a Daniel como un ejemplo de vida, entonces podemos decir, ¿es posible resistir? ¿Es posible resistir a la tentación?
Es posible determinar y decir, hoy voy a privarme, voy a dejar a un lado, no voy a imitar al mundo, voy a dedicarme solamente a ser santo en lo que Dios quiere que yo sea. En todo. En todo. Miren, hoy precisamente, o digo en este tiempo precisamente, esta temporada, esta época que vivimos, nuestros ojos se abren a todo lo que hay en el mundo, a todo lo que hay en el mundo. Tenemos un dispositivo en la mano que nos abre. Decía un comercial de los años, yo pienso que fue de los años 60 tal vez, leí sobre eso, que cuando se hacía la promoción de un televisor nuevo, decía, traiga el mundo a la sala de su casa. ¿Y cómo se oía eso? Traiga el mundo a la sala de su casa. Algunos trajeron al mundo a su habitación. Algunos trajeron al mundo a la cocina, porque la televisión estaba en la cocina. Me acuerdo que hace muchos años teníamos una televisión chiquita y la teníamos en la cocina, y nos visitó un misionero y se asombró, dijo, ¿cómo es posible? En términos bíblicos, traer al mundo a la casa, ¿cómo es? Es una locura. Es algo inconcebible en términos bíblicos, porque lo que sabemos de la programación, pues, ¿qué traen los programas de televisión? Por eso un hermano también dijo que lo único bueno que la televisión tenía era un botón que decía apagar. Y eso es lo único bueno que una televisión tiene. Bueno, entonces, miren, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel no vivía en un lugar fácil, no vivía en un lugar tranquilo, no vivía lejos de la persecución. Él vivía en el corazón de la idolatría, en el lugar donde había tanta idolatría, pero algo hubo en él que lo llevó a tomar esa determinación. ¿Qué sería? ¿Qué es lo que había en él? ¿Qué había? Había el temor de Dios, la convicción de que Dios es más que cualquier otra cosa, que Dios es mayor que cualquier rey, cualquier gobernante, y que nadie podía obligarlo a nada si él no quería, si él determinaba que no sería así. Bueno, Tito 2, lo que leímos, me gustaría nada más mencionar tres cositas por ahí de Tito. En el capítulo 2, donde habla a los hombres, que dije a las mujeres. Miren lo que dice el versículo, bueno, desde el 3. 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Hermanos, cuando dice ancianos y ancianas, ¿a quién se está refiriendo? ¿A los abuelitos? ¿A las abuelitas? ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a las personas con un grado de madurez espiritual. Pero miren cómo estaba tan mal el mundo de Tito, que aún a los líderes espirituales les está diciendo Tito, no se emborrachen. Pablo, que no se emborrachen. Que no sean calumniadoras, es decir, di a las mujeres de la iglesia que no anden hablando mal de otras personas, que no anden en chismes. Si hablar ayuda, hablen.
que enseñan a las mujeres jóvenes a cocinar o a coser. No, dice a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en ejemplo o en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Fíjense lo que dice la última parte del versículo 8. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Yo creo que no hay nada más gratificante, satisfactorio en la vida cuando alguien te ha inventado un chisme y después resulta que no era verdad. Y el adversario viene y dice, perdóname. Bueno, si es que viene. Dice, estoy tan avergonzado de haber hablado de ti. Estoy tan avergonzado de haber hablado de ti. Porque es la calidad de la vida de las personas. Y les digo una cosa, y se los digo de una vez aquí, el enemigo, el adversario, difícilmente se va a atrever a hablar de alguien que nunca está metido en problemas. Y aplicando los dichos populares que dicen que cuando el río suena, algo debe estar pasando, ¿no? Bueno, gracias a Dios que eso no. Bueno, vamos al segundo punto de esos desafíos. Primer desafío, entonces, ¿cuál es? Vivir en santidad en medio de una generación maligna y perversa. Es un desafío. Es un desafío. Daniel propuso no contaminarse. Dijo, no, hagan lo que hagan, digan lo que digan, yo me mantengo en mi posición. Te vamos a matar, mátenme. Te vamos a echar a los leones, échenme a los leones. No importa. Segundo desafío, mientras estamos en la tierra, somos ciudadanos celestiales, pero vivimos en la tierra. Entonces, segundo desafío, presto a compartir la fe, nuestra fe, o dispuesto a compartir la fe. Hermanos, yo dije en la primera enseñanza de este tema que somos una especie de turistas celestiales aquí en la tierra, pero no vinimos a admirar las cosas de la tierra, no vinimos a disfrutar las cosas de la tierra, aunque a veces podemos, pero no es nuestro fin principal. Ni vinimos a comprar tierras, a adquirir posesiones. Ya que se habla de la gentrificación últimamente, los cristianos no vinimos a adquirir territorio. Estamos solamente de paso. Y si admiramos algo acá en la tierra, es la obra de Dios, lo que Dios está haciendo en la tierra. Eso sí lo admiramos. Pero tenemos que estar listos para compartir nuestra fe. Vamos a pensar en Daniel. Vamos a pensar en Daniel, ya que tocamos el nombre de Daniel. ¿Cómo compartió Daniel su fe en Babilonia? ¿Cómo compartió? Vamos a hablar de Daniel y de los tres amigos si quieren, pero ¿cómo compartió Daniel su fe? Aunque estaba cautivo, aunque estaba en una nación extraña, ¿cómo compartió su fe Daniel? Muy bien, ese es uno de los ejemplos, ¿verdad?
Así es, miren, si leemos aquí en Daniel capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué dice de Daniel? Fíjense, eso es bien importante, cómo se comparte la fe. Daniel 1:4, miren, ¿qué dice? Amén. Dice, fíjense esto, que señaló o pidió del linaje real, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, ellos eran guapos, enseñados en toda sabiduría, ciencia, idóneos para estar en el palacio. Además, ¿qué cosa? Que se les enseñara. Hermanos, dar testimonio de nuestra fe no es decir, no es vivir aislados completamente del mundo. Porque si nos aislamos del mundo, ¿a quién le vamos a dar testimonio? No encontramos que Daniel dijera, yo no quiero conocer su lengua, yo no quiero conocer su escritura, yo no quiero conocer su cultura. Dice que él fue enseñado. ¿En qué cosas? En las letras y en la lengua de los... Daniel sabía que para dar testimonio tenía que prepararse. ¿Cómo podría hablar a la gente de Babilonia sin saber el lenguaje caldeo? ¿Cómo? Entonces, santidad o dar un buen testimonio como hijos de Dios no significa apartarse. Sí nos apartamos del pecado, pero no nos apartamos de cosas que hay en el mundo, como en este caso. Pero luego dice el versículo 5 y el 6 sobre la comida. Y el versículo 8 dice que, o bueno, antes todavía, fíjense lo que pasó con Daniel. El versículo 7 dice que el jefe de los eunucos les cambió su nombre y le puso puro nombre caldeo. Tampoco fue un problema para Daniel que le pusieran otro nombre. Llámeme como quieran, dijo, yo sé quién soy. Yo sé lo que soy. Puedes llamarme como quieras. No sé cuántos de aquí tienen un apodo. Que alguien lo conoce con un apodo. Y a veces eso nos molesta, pero a veces es irrelevante. Pero aquí está lo interesante, dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a... ¿Sabes, hermano, que a veces un gracias es un testimonio? Gracias no. Gracias no. No quiero hacerlo, no debo hacerlo, no puedo hacerlo. Soy creyente. Apenas estaba hablando con un hermano hace como unas 2 semanas. Fui a la tienda a comprar, dice, algo que necesitaba, y ya estaban 2 personas que estaban tomando. Y entonces uno de ellos me dice, como sabe que soy cristiano, me dice, mira, tómate una cerveza. Pero dice él, el otro que estaba bebiendo con él le dijo, no, a él no le des porque él no toma, él es cristiano. Él es cristiano. Y dice, a ver, entonces dime por qué eres cristiano. Dice el hermano, yo empecé a compartirle mi testimonio, cómo conocí al Señor, etcétera. Al final me dijo a la persona, mira, entonces le dijo a la tienda, dale aquí al amigo, dale unos panes y unos litros de leche. Y se fue contento el hermano, no se contaminó y obtuvo un regalo. A veces el mejor testimonio es simplemente decir no.
No, gracias. No tienes que decir muchos versículos a veces. Entonces, cuando Daniel 6 nos habla de cuando aquellos hombres sátrapas en su maldad quisieron hacer caer a Daniel, pero ¿saben qué dijeron ellos? Bueno, yo lo voy a leer porque no quiero. Lo voy a leer porque dice así. Entonces, Daniel 6:4. Entonces los sátrapas y gobernadores buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Pero qué dice enseguida? ¿Qué dice? A ver, vamos a leer juntos esto porque es importante para nosotros. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Y qué dice? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. ¿Qué testimonio? ¿Cómo ven este testimonio? ¿Cómo ven este testimonio? Los maleantes aquellos buscaban y decían, en algo tiene que fallar este hombre, en algo tiene que fallar. No es posible que alguien viva de esa manera y que nunca cometa un error. Vamos a estar observando, a la primera que cometa un error, ahí lo agarramos. En la primera debilidad que manifieste, ahí lo tomamos. ¿Pero qué pasó? Y como no encontraron, entonces ellos inventaron un plan. Dijeron, vamos a decir al rey que él es Dios en este mundo y que nadie puede orar a nadie que no sea el rey Nabucodonosor. Y que cualquiera que ore a otro Dios, porque se dieron cuenta que Daniel oraba todos los días. Cualquiera que ore a otro Dios se ha echado a los leones. Fueron, le dijeron al rey y dijo el rey, está bien. Cuando Daniel oyó el edicto, ¿qué hizo? Dice que cuando Daniel oyó el edicto del rey, el versículo 10, cuando supo que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? Como estaba acostumbrado, como era su costumbre. ¿Modificó su comportamiento el edicto del rey? No. Y eso es un testimonio. ¿Qué cosas hacemos nosotros que sea un testimonio ante otros de que adoramos a Dios? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Sabes, hermano? El domingo a las 9 de la mañana, 9:30 de la mañana, que alguien ve que sales de tu casa, o a las 10, o 10:30, o a las 11. El domingo, cuando alguien ve que vienes cambiado, no como todos los días, tal vez, bañado, y sabe que vienes al culto, ¿qué están diciendo esas personas? ¿Cómo? Ajá. Dicen, esta persona, esta señora, este varón, más si viene con su guayabera o con su saco. No, dice, este va a un lugar especial. Hermanos, por el simple hecho de encaminarte al culto, si en tu casa hay alguien que se opone a tu fe, pero te mira todos los domingos a hacer esa rutina, ese ritual,
¿Qué está diciendo? Es fiel a Dios. Es fiel a Dios. Cuando te quedas, dice, no es tan fiel a Dios. Parece que Dios a veces se puede, a veces no. Bueno, hay veces que definitivamente no se puede. Pero estoy diciendo que el enfilarte, el encaminarte, el colocarte para ir al templo, eso es un testimonio. No olvides eso, es un testimonio. Es un gran testimonio. No lo veas como una costumbre, no lo veas como una tradición, no lo veas como un ritual. Tómalo como lo que es, un testimonio delante de Dios. Pero ten en cuenta que tu testimonio tiene que ser congruente en todas las cosas. Porque si vienes bien arregladito, bien cambiadito, peinadito para el templo, pero estás soltando víbora y media por allá en el centro del pueblo, entonces, cuando te vean arregladito a venir al templo, vas a decir, bueno, ahí va, pero al rato vas a ver. O pregunta, ¿y le servirá de algo ir allá? Entonces, el segundo desafío es compartir la fe. ¿Cómo compartes tu fe? En la comunidad donde vives, en el lugar donde vives. Estamos hablando de esta generación en la que vivimos. ¿Cómo? ¿Cómo compartimos la fe? ¿Cómo compartes tu fe? Nadie se salva de una debilidad, ¿eh? Nadie se salva, pero no debe ser lo común. Fíjense que pensaba en Daniel, pensaba en esta muchacha de la que se habla ya en 2 de Reyes 5. En 2 de Reyes 5 encontramos a una chica, se los cuento. La chica era una prisionera que había venido, bueno, lo voy a buscar rápidamente. Estamos hablando de 2 de Reyes 5, ¿no? Bueno, esta chica había venido como esclava, como parte del botín de guerra, y llegó a casa de un general. Naamán era un jefe del ejército, pero era leproso. Dice el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, ¿qué dijo? Versículo 3. Dice, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y el 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Miren, la chica habló con su patrona. La señora habló con Naamán y Naamán le habló a su señor. Ya era un testimonio en 4 personas. La mujer, Naamán, 3, ¿verdad? La mujer, Naamán y el señor de Naamán. ¿Y qué dijo el señor de Naamán? Fíjense, eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Que el testimonio de esta muchacha no solamente era por ella, sino porque Naamán y su señor sabían quiénes eran los israelitas. Por eso cuando Naamán le dice, Señor, ¿me das permiso de ir con el profeta? ¿Qué dijo el señor de Naamán? Le dijo, ve y además llévale regalos. Porque él estaba segurísimo que le iban a sanar. Solamente menciona el testimonio, no voy a mencionar lo demás. Y ya
Yo sé que ya están cansados, hermanos, ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Ya no me di cuenta del tiempo, disculpen. Finalmente, nada más quiero mencionar Daniel capítulo 3, versículos 28 al 29. Cuando los jóvenes que habían sido echados en el horno de fuego por haber dado testimonio de Dios, por no haber accedido a adorar la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Daniel 3, 28 y 29. ¿Qué dice así? ¿Qué dice? Dice así. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como. Amén. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Pónganse de pie y digan amén. Pónganse de pie. A la 1, a las 2, a las 3. Amén. Amén, así es. Tomen asiento. Hermanos, dijo el rey, no hay Dios que pueda librar como Él. No hay. Y todo el que se atreva a blasfemar en contra de este Dios, que sea descuartizado, vivo, y su casa sea convertida en un muladar, en un basurero. Cuando Daniel salió del foso de los leones, ahí en Daniel 6, versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué pasó? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, para siempre vive. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dice el versículo 25, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel fue honrado, fue prosperado, hasta el siguiente gobernante. De hecho, 3 gobernantes. Hermano, entonces, ¿cuál es el segundo desafío? Estar listo para compartir nuestra fe. De veras, hermano, vivimos en medio de una generación maligna, como dice la palabra, pero eso no debe desanimarnos. Eso no debe desanimarnos. No tenemos que ver con fatalidad esta situación. Decir, bueno, pues ya
¿Qué caso tiene si ya todo esto es malo? ¿Qué caso tiene, hermanos? Alguien se va a convertir. Alguien te va a preguntar. Ante alguien vas a testificar. Alguien va a reconocer finalmente al Señor. Hay muchas personas que dieron testimonio en la Biblia. Yo quiero hablar de una nada más que casi no se menciona. Es esta mujer llamada Noemí. Para quienes conocen la historia de Noemí, quienes no la conocen, vayan y lean el libro de Ruth. Pero cuando Noemí estaba en tierra ajena, en tierra de Moab, nosotros vemos a Noemí en una actitud muy tácita, muy calmada, muy quieta. No sabemos a qué horas oraba, no sabemos cuántas veces oraba en el día, como lo dice de Daniel, pero lo que sí sabemos es que cuando ella quedó viuda y cuando sus hijos murieron, quedó huérfana de hijos también. Solamente quedaban sus dos nueras, una era Ruth y la otra era Orfa. Cuando ella estaba en lo más triste de su vida, ella escuchó algo y dijo, oyó que en Belén había pan. ¿Y qué hizo en ese momento? Dijo, no, yo no soy de aquí. Yo no soy de Moab, no pertenezco a Moab. Ya perdí mucho tiempo aquí, ni sé por qué vine aquí, pero ya me voy. Cuando ya se iba, se despidió de sus nueras, les dijo, hijas, váyanse a su gente, váyanse a sus dioses. Pero sorprendentemente, una de sus nueras le dijo, no me rogues que me vaya, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres. ¿Y qué dijo después? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿De dónde obtuvo Ruth la información sobre el Dios de Israel? ¿De dónde la obtuvo? ¿De Noemí? De Noemí. Y disculpen que dije que nada más iba a hablar de una, pero quiero hablar de otra. De aquella mujer que vivía en los muros de Jericó. Rahab, cuando los espías llegaron, ¿qué dijo ella? Es que hemos oído, hemos escuchado el poder del Dios suyo. Y ahorita toda la gente está atrincherada, está amedrentada, no sabemos qué hacer. Hace muchos años yo compartí ese mensaje aquí en la iglesia y dije que que la mujer dijo que el corazón del pueblo era como agua. Estaba la hermana Queta sentada por allá y dijo, dijo ella, ya entendí entonces por ahí que dicen que el corazón está agüitado. Estaban agüitados, dijo ella, y tenía razón. Su corazón era como agua porque tenían terror. Pero eso es dar testimonio, hermanos, eso es dar testimonio. Que las personas se estremezcan ante el Dios que nosotros conocemos. Se estremezcan ante el poder de Dios que nosotros conocemos. Si tú en ese momento dices, no, yo no he dado buen testimonio, yo estoy consciente que no he dado buen testimonio, hermano, hoy es el tiempo. Este es el momento para que te reencuentres con el Señor y te ocurra lo que dice Jeremías 15, ¿verdad? Que leímos hace rato. 19, perdón. 15, 19. ¿Qué dijo el Señor a Jeremías? Te restauraré. Te restauraré. Y si comienzas a hablar como yo quiero que hables, tú serás mi voz. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Ese es el momento. Si alguien dice, me doy cuenta que hasta aquí no he procurado una vida de santidad, hasta aquí no he sido un buen testimonio para el Señor, este es el momento. Este es el momento para pedir a Dios que restaure tu vida y te conviertas en su vocero, en su profeta, en su apóstol,
en su mensajero. Bueno, el tercer desafío, les prometo que este ya es como peregrino y extranjero, va a pasar rapidito. Primero, santo en medio de una generación maligna y perversa. Segundo, preparado para compartir la fe. Y tercero, expectante ante el regreso del Señor. Hermanos, ¿qué estamos esperando los creyentes? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando el día del arrebatamiento. Estamos esperando el día cuando suene aquella trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego los que estemos vivos seamos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estar para siempre con el Señor. Por eso dijo el apóstol Pablo, entonces ahora dijo, el que tenga mujer, como si no la tuviera. Quiero leerlo porque hay algo que quiero decir aquí. Porque yo sí tengo mujer y sí, como si la tuviera. No quiero andar como si no la tuviera. 1 Corintios 7. Si no me van a pegar llegando a la casa. No, es broma, ¿eh? Yo pego. No, es broma. 1 Corintios 7, 29. Miren lo que dice la palabra del Señor. A ver, 1 Corintios. Estamos hablando de estar expectantes ante la venida del Señor. Dice así: pero os digo, hermanos, el tiempo es corto. Es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. El 31, ¿qué dice? Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que ante la venida del Señor, todo lo demás pierde un grado de importancia. Eso quiere decir. En otras palabras, lo más importante para nosotros en ese momento, ¿qué es? Es estar preparados para el regreso del Señor. Estar preparados para la venida del Señor. Alguien lo ha dicho de esta manera, que vivamos cada día como si hoy fuera el día del Señor. Que vivamos cada día como si hoy fuera el día del Señor. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo podemos prepararnos para vivir mientras el Señor regresa? Primera de Tesalonicenses, rápidamente vamos a ir, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y leemos estas instrucciones que nos da la palabra de Dios en espera del regreso del Señor. Versículos 16 al 24. Les voy a pedir que se pongan de pie para leer juntos. 16 al 24. Mientras esperamos el regreso del Señor. Somos ciudadanos celestiales que tenemos un desafío muy grande, expectantes ante el regreso del Señor. Dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Tomen asiento. Hermanos, de todas estas instrucciones que hay aquí, ¿cuál es la más importante para ti?
¿Cuál es la más importante para ti? ¿Estar siempre gozoso? ¿Orar sin cesar? ¿Dar gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué es lo más importante para ti de todo esto? Pero para Dios todo esto es importante. Quiere decir que mientras el Señor viene por nosotros, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. ¿Cuál es la razón para estar gozosos? ¿Cuál es la razón para estar gozosos siempre? Yo creo que es el gozo de la salvación, ¿no? El gozo de saber que hemos sido salvos. ¿Por qué es importante orar sin cesar? Porque si no oramos, dijo el Señor, entramos en tentación. ¿Por qué tenemos que dar gracias en todo? Porque es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué no hay que apagar al espíritu? Si el espíritu se apaga, nos quedamos sin vida. Si apagamos al espíritu en nuestro ser, es decir, no damos ese lugar o voluntariamente dejamos a un lado al espíritu, imagínense, hermanos, si siendo espirituales nos equivocamos y caemos en cada error en la vida sin el espíritu, estamos muertos. No menospreciéis las profecías, hay que estar atentos. Hay que estar atentos a lo que la palabra de Dios dice. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y finalmente el 22, ¿qué dice? Absteneos de toda especie de mal. Hermanos, mientras el Señor viene, pórtate bien, es lo que dice. Pórtate bien. Y también es un desafío. También es un desafío. No es algo fácil, no es algo sencillo. Y finalmente, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuáles son nuestros 3 desafíos como ciudadanos celestiales mientras estamos aquí? El primero es vivir en santidad. El segundo, estar listo para compartir la fe. Y tercero, vivir esperando el regreso del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, si alguno en este momento dice, pues yo no he vivido en santidad como debe ser, ahora me propongo delante del Señor como Daniel. Si alguien dice, bueno, hasta ahora no he dado un buen testimonio acerca del Señor Jesucristo, bueno, ahora es el momento. Y tercero, no he estado viviendo como esperando al Señor. He estado viviendo como que voy a ser eterno en la tierra, y eso no es verdad. Ahora hay que hacerlo. Padre Celestial, te doy gracias en este momento por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que nos has dejado a través del apóstol Pablo y a través de Jeremías, a través de Daniel, de Noemí, de personas que pasaron por lo mismo que nosotros pasamos, vivieron en un mundo en el que nosotros vivimos ahora, sufrieron bajo la presión de la maldad, de la perversión que hay en este lugar, pero con todo esto ellos nunca se rindieron, ellos siempre estuvieron listos para vivir dando testimonio en santidad, y también siempre, como leemos, que ellos estuvieron esperando tu regreso, aunque no recibieron lo prometido en su tiempo. Pero para nosotros que vivimos ahora, tú lo has preparado así, Señor. Hoy, Señor, estamos dándote gracias porque mientras vivimos aquí en este mundo,
aunque no pertenecemos a este mundo, pero tienes planes para nosotros, tienes planes para tu pueblo, y estoy seguro que son planes de bien, planes que te glorifican a ti, planes que no se centran en lo que nosotros queremos, sino en lo que tú quieres. Señor, permite en este día que tu iglesia, que la congregación, que cada uno de los santos que están en este lugar, cada uno de mis hermanos, todos, Señor, podamos vivir de esta manera mientras esperamos tu regreso. Señor, ayúdanos a ser fieles a tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, que el Señor los bendiga. Si el Señor permite, nos vemos la próxima vez.